Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México. Su servidor C. Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio para mí, como siempre, estar con usted. Casi es siempre mi introducción. Le doy gracias a Dios por ello. Algunos inician la introducción que empecemos con el pie derecho. Y eso, bueno, no me parece muy adecuado, muy correcto, porque como que estamos considerando el éxito del programa en que depende de nosotros o depende de la suerte. Pero déjeme decirle que este programa y todos los eventos que Grupo Amor desarrolla en diferentes lugares no depende de la suerte, depende de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, como cada persona que está confiando en Dios depende de Él. Quizás en un principio solamente un poco, pero conforme vamos pasando los días, conociéndole, amándole, respetándole, podemos ir soltando más y más nuestras confianzas en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia lo dice, la Biblia lo describe. Por eso le digo, es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día. Le doy gracias a Dios por ello, porque de Él procede toda la gracia, de Él procede todas las cosas que se dan alrededor de nosotros, de usted, de mí. No depende de las estrellas, no depende de la buena suerte, no depende absolutamente de nada, solamente del deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que usted le conozca, usted sepa que Él le ama y que quiere ayudarle y que quiere traerle a la victoria total, completa. Y no solamente usted, sino los suyos. Dios se va a encargar de ello conforme nosotros estamos confiando, conociendo cómo es Jesús, cómo es su ternura, cuál es su gracia, cuál es su amor. Mire, y estas palabras que yo le estoy diciendo se inició o partió o nació solo de un hombre. De un hombre que siendo Dios se encarnó y vivió entre nosotros. Y una vez que llegó a la edad adecuada, indicada por Dios, Él empezó a comunicar el mensaje que traía del cielo. Y este hombre se llama Jesús. Él vivió hace aproximadamente 2000 años. Murió en la cruz, pero después de que fue sepultado, resucitó al tercer día y hoy vive. Pero antes de que Él fuera al cielo, Él comisionó a unos hombres, solamente a 12, pero Él inició esta tarea. La tarea de traer buenas noticias de parte de Dios, cómo Él iba a morir en la cruz para pagar el precio de los pecados de todos los hombres, porque todos hemos pecado. Lo bueno es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y de ahí que Él empezó a comisionar a hombres para que fueran y llevaran esta noticia mientras Él estaba aquí en la tierra, para prepararlos, para que una vez que Él se fuera, pues las cosas continuaran bien. Y podemos nosotros darnos cuenta en la Escritura, por ejemplo, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, en el versículo 10, algo que Él está indicando a estas personas cuando les está dando las instrucciones de que vayan y lleven las buenas nuevas. Ellos tenían, fíjese bien, un privilegio de parte del Señor Jesucristo en este día. Y aquí en el capítulo 10, en el versículo 10, Él les está dando, entre otras instrucciones, que no lleven alforja para el camino, tampoco que llevaran 2 túnicas, ni calzado, ni de bordón. La razón de esto que Él les está diciendo es porque el obrero es digno de, usted conoce, ¿verdad?, esa frase. La hemos usado en nuestros días, siempre se ha usado, el obrero es digno de de su salario. Mire, esto está dentro del corazón de cada persona, hombre y mujer, que viven en este mundo. Yo no he conocido a alguien que quiera o que anhele desarrollar un trabajo por días, por semanas, por meses, rogando a Dios que no le paguen. Yo no he conocido a alguien. Desde chico, desde que yo tenía mis 6, mis 7 años, yo podía hacer mandados y siempre estaba esperando que me dieran una moneda de gratificación. O como aquella persona que me contrató para llevar el lonche, el bastimento
a sus trabajadores ahí en el campo que estaban arando. Yo tenía que ir como a las 8 de la mañana y montarme en aquella bestia y colgar ahí se me fue el nombre, de cada una de las personas, y cuando llegaba empezaba a entregárselas a cada uno de ellos. Ellos dejaban todas las tareas que estaban haciendo en este momento para aprovechar el bastimento estuviera calientito. Esperaba hasta que terminaran ellos de almorzar, recogía otra vez los artículos, regresaba a la casa de donde habían salido, los entregaba y bueno, a mediodía una vez más a llevarles el bastimento en sus costalillos. Así durante semanas hasta que terminó la tarea, la labor de ellos y la mía. Pero cada sábado yo esperaba a mediodía, que era la hora en que este hombre pagaba a sus asalariados, juntamente yo con ellos. Esperaba mis 20 pesos. 20 pesos es lo que me pagaba este hombre a la semana. Pero como le decía, yo no conozco hasta la fecha una persona que esté desarrollando un trabajo y diciendo, Dios, ojalá y no me pague. No. Mire, imagínense a los hombres aquí del campo de esta área de Tecomán. Qué trabajo tan fuerte, tan duro ellos están realizando ahí por las limoneras o por los campos de coco, trabajando durante todo el día bajo el fuerte sol, el calor. Sus cuerpos se mojan totalmente, la ropa ya no se diga a causa del calor del sol. Y ellos vienen todos cansados, agüitados, pero saben que el día sábado van a recoger un salario que les va a ayudar para sufragar sus gastos. Dios dijo, el obrero es digno de su salario. Y el Señor Jesucristo acababa de contratar a 12 empleados y los iba a enviar a desarrollar una tarea, como cualquier otra tarea. Requería del tiempo completo de ellos, y no solamente del tiempo completo de ellos, requería un estilo de vida, y el estilo de vida debería de iniciar conociendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el Mesías, el enviado de Dios. Y estos 12 ya habían llenado los requisitos primordiales. Él en ese día les indica que no lleven alforja para el camino. Les dice que no lleven tampoco 2 túnicas, ni calzado, ni bordón. Y les dice la razón, porque el obrero es digno de su salario. Ahora, ese salario, fíjese bien, ese salario iba a ser provisto por Dios, porque era Dios quien los estaba contratando. Era Dios quien los estaba comisionando por medio de Jesucristo. Entonces, de diferentes maneras, Dios iba a proveer para los suyos, para sus empleados. Y nosotros podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad?, que Dios provee para los empleados que Él tiene. Porque Dios tiene empleados, Dios tiene trabajadores, Dios tiene siervos. Mire, y encontramos 2 tipos de siervos en la Escritura. Unos que se dedican en el área espiritual y otros que se dedican en otro tipo de área. Y vamos a verlo hoy en este momento, si usted me acompaña en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 13 nosotros podemos encontrarnos aquí un grupo de personas que son trabajadores de Dios, pero a lo mejor ni ellos saben que son empleados de Dios. Piensan quizás que son empleados del gobierno en turno, pero no, son empleados de Dios. Aún la misma autoridad que es elegida 3 o 6 años, también es un empleado provisional de Dios. Y el libro de Romanos capítulo 13 nos habla claramente al respecto. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son
servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Vea que claro está, ¿verdad? Este es un tipo de trabajadores, de siervos, de empleados que Dios tiene. Y nos muestra la escritura aquí en el libro de Romanos cómo Dios hace llegarles a cada uno de ellos sus salarios. Mire, nos está informando la escritura que los salarios de cada uno de estos empleados son tomados o pagados de los diferentes impuestos que nosotros, usted y yo como ciudadanos pagamos. Usted considere cada tipo de impuesto que nosotros tenemos como personas. Vamos a encontrar varios, vamos a encontrar diferentes. Ese es un tipo de personas, de empleados, de trabajadores que Dios tiene, y estos los encontramos nosotros con este nombre de burócratas. Ahí incluye también desde el presidente municipal, los jueces, las policías. Ahí incluye también todo personal que está trabajando para organizar la sociedad. Y los salarios de ellos, lo está diciendo la escritura, que son pagados de los diferentes impuestos que los ciudadanos pagamos, usted y yo. De ahí que nos dice Dios que paguemos a todo o a todos lo que debamos. Dice, al que tributo, pues págale tributo. Al que impuesto, paga el impuesto. Al que respeto, el respeto. Al que honra, honra. Dios nos motiva que paguemos todo lo que debemos nosotros, sobre todo los impuestos, ¿verdad? Porque Dios de ahí va a tomar el dinero para hacer llegar el salario de cada uno de estos empleados, de cada uno de estos trabajadores que tenemos nosotros como personas en la ciudad, en el pueblo, en la ranchería en que vivamos. Sabemos que de ahí mismo, de los impuestos, bueno, se usan para carreteras, se usan para medicamentos, se usa para tantas cosas, pero sobre todo para pagar los empleados que Dios tiene. La razón de esto, empezamos este estudio porque el obrero es digno de su salario, y estamos analizando que Dios tiene dos tipos de trabajadores, de siervos o de empleados. Estos son unos, los burócratas. Mire, nosotros podemos darnos cuenta que aparte de los burócratas hay otro tipo de empleados, pero este otro tipo de empleados son trabajadores que están en el área espiritual. Mire, en el Evangelio de Lucas yo puedo encontrar aquí en la escritura, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo estaban siéndole pagados sus gastos que ocasionaba el ir por toda la tierra de Israel comunicando las buenas nuevas. Este es un buen ejemplo a que nosotros podemos tomar y poder analizar cómo se dan las cosas para que también los otros empleados, los empleados que tratan de las áreas espirituales, tengan o reciban su salario, tengan o reciban también el dinero necesario para sus gastos. Del Evangelio de Lucas capítulo 8 en el versículo 3 nos dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Mire usted lo que nos está explicando la escritura, que parte de las necesidades que tenía el Señor Jesucristo, como su transportación, como los alimentos de Él y de todos aquellos que le acompañaban, entre otras cosas o formas en que llegaban para suplir estas necesidades, nos dice la escritura que estas mujeres, Juana, mujer de Chuza, Susana y otras mujeres, le servían de sus bienes. Posiblemente eran personas acomodadas, ¿verdad? Pero ellas estaban ahí colaborando para los gastos que eran necesarios en la transportación, en el movimiento de todo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Entonces hay una manera o forma que a Dios le agrada, ¿verdad?, más que otras, como Él debe de suplir los salarios de sus enviados. Dios estaba cubriendo los gastos del Señor Jesús y de los suyos, en parte por medio de estas mujeres. Mire, hay formas muy hermosas a las cuales Dios le agrada que
que se le paguen los salarios a este tipo de empleados? Claro, hay diferentes formas. Pero mire, la mejor forma en que Dios quiere suplir los salarios de sus enviados es a través de aquellos que son beneficiados. Sí, por el mensaje que traen, por la bendición que van a derramar sobre de sus vidas, además de los beneficios que la persona recibe, por ejemplo, la información de lo alto, la sanidad que Dios trae a los cuerpos de aquellas personas por las cuales el líder espiritual está orando, está intercediendo, por la consejería que reciben, porque mucha gente viene a los líderes espirituales a preguntar qué debo de hacer en este caso. Ayúdeme, por favor, ¿qué es lo que Dios dice? Y ahí está la palabra de sabiduría, ahí está la palabra de ciencia, ahí está la palabra que viene de Dios a través del líder espiritual. ¿Sabe qué es lo que está recibiendo esa persona? Beneficios de Dios. Aparte de esto, Dios le está dando una oportunidad de sembrar diferentes tipos de semilla en la vida de los líderes espirituales. Pablo dice estas palabras en 2 de Corintios capítulo 9, el versículo 6. ¿Por qué no me acompaña y vemos? Aquí Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 6, nos dice que el que siembra escasamente, segará de la misma manera, escasamente. Eso es lo que encontramos aquí, que Pablo está hablando con respecto de que si queremos cosechar más, pues debemos de sembrar más. Es ahí la forma en que Dios da oportunidad a todos los hombres para sembrar en la vida de otros y especialmente en la vida de los líderes espirituales, aquellos que nos están hablando de la gracia, que nos están enseñando del amor de Dios, de aquellas personas que están atendiendo exclusivamente esta tarea, para que otros se dediquen a otros trabajos, a otros menesteres. Los demás vamos a tomar un tiempo de venir a escuchar el mensaje que aquel hombre ha estado recopilando durante toda la semana y nos sirve el platillo el día domingo. Y ya tenemos una información grande, ¿verdad? Que el líder espiritual quizás tuvo que tomar 4 o 5 horas cada día de estudio para darlo en 1 hora, hora y media, el mensaje de Dios y nosotros digerirlo tranquilamente allí. El que siembra escasamente, segará escasamente, dice Pablo. Y Pablo, para enseñarle a las personas de Corintios, se les escribió y les explicó con mucha claridad cuál era el pensamiento y el corazón de Dios. Y les dice estas palabras que encontramos aquí en el capítulo 9 de su primera carta a ellos. Y está diciendo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y él está haciendo una pregunta. Y esa es una pregunta para traer una enseñanza al pueblo de Dios que estaba en Corintios. Ahora nosotros podemos también contestar estas expensas. Es decir, ¿qué soldado, qué persona se paga su propio salario? Espera que el gobierno se los pague, ¿verdad? Sí, esto es correcto, está bien. Luego nos dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Otro pensamiento con respecto del campesino, ¿verdad? Él siembra y sabe que va a poder comer de su fruto. Es decir, se está sembrando maíz, él espera que llegue el tiempo de cortar unos ricos sabrosos elotes y ponerlos a cocer, o quizás hacer unos ricos tamalitos, pero él sabe que va a comer de ello. ¿Por qué? Porque esto es correcto, es lo natural, es lo adecuado. De la misma manera, el que apacienta el rebaño, pues debe de tomar de la leche del rebaño. Yo trabajé en una hacienda, esta hacienda tenía bastante ganado y por la mañana las personas casadas, en ese tiempo yo era soltero, las personas casadas se levantaban muy tempranito, no sé exactamente a qué horas, 4 de la mañana, por decir algo, y ellos se iban al corral, y cuando ellos iban rumbo al corral ya llevaban su botellita para traer leche de regreso.
llegaban al corral y empezaban a ordeñar las vaquitas que ahí se encontraban. Entre todos rápidamente lo hacían. El ganado no era suyo, el ganado era de la dueña de la hacienda, pero ellos tenían permiso de la dueña de hacienda de traer, según la familia, fuera numerosa o fuera pequeña, debería de traer cierta parte de la leche que ellos mismos estaban ordeñando para alimentar ellos y sus hijos. Entonces aquí Pablo está diciendo: ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pero ¿saben por qué está trayendo esta enseñanza Pablo? Precisamente para enseñarle a los de Corintios que de la misma manera las personas que estaban enseñándoles de las escrituras, de la palabra de Dios, de la gracia y del amor, pues también tendrían derecho de algo. Ahora, Pablo conocía los derechos y las responsabilidades que había adquirido cuando fue llamado por el Señor. Dice el versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Es un intercambio. Pablo sembraba lo espiritual, les hablaba de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, del perdón de sus pecados. Y estaba ahí una temporada grande para enseñarles, y luego iba a otro pueblo. Ahora él estaba enseñando lo espiritual, pero él pregunta: ¿es gran cosa si nosotros recibimos lo material? ¿De qué estaba hablando? Pues de lo necesario para su alimento, para su vestimenta, para su transportación. Que voluntariamente se le debe de proveer el salario para este tipo de trabajadores, los trabajadores espirituales. Hemos estado analizando que el otro tipo de trabajadores que Dios tiene, bueno, ellos son liquidados sus salarios por medio de los impuestos que el gobierno cobra. Pero el salario de los líderes espirituales debe de ser pagado de otra forma, voluntariamente. Voluntariamente por todas aquellas personas que reciben los beneficios de este tipo de trabajadores. Aunque Pablo rechazaba este derecho. Mire, el versículo 12 de aquí de Primera de Corintios nos está hablando la Escritura que él rechazaba este privilegio. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El hecho de que Pablo no aceptara este derecho, mire, eso no quiere decir que había quedado cancelado, de ninguna manera. Hoy, hasta el final de los tiempos, este es el proceder de Dios para pagar los salarios de este tipo de personas que están trabajando en el reino de Él, de Dios. Y los de Corintios estaban poniéndole bozal al buey. El versículo 9 nos dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ponerle bozal al buey significaba matarlo, y al matar el buey, simplemente por no darle el alimento, por ponerle un bozal, pues se quedaba sin la herramienta de trabajo para sembrar, por lo tanto no iban a cosechar. Y aquí está usando esta figura el predicador de Dios para que los de Corintios se dieran cuenta que era necesario que cada mensajero que llegara ahí con las buenas nuevas se les debería de proveer un salario para sus gastos. En el libro de Proverbios nosotros encontramos en el capítulo 14, versículo 4, sin bueyes el granero está vacío. Por lo tanto, Dios nos dice, hay que cuidar los bueyes. O en otras palabras, hay que cuidar a los líderes espirituales. Dios dice esto, hay que cuidarlos. Debe de cuidarlos. ¿Por qué? Porque son trabajadores o enviados de Dios. Dios dice que ellos tienen derecho. Miren el versículo 13, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso es lo que Dios ha determinado, que cada persona que comparte el Evangelio
a ciertas personas, reciban de esas personas el apoyo económico para sufragar sus gastos. Que Pablo no haya usado este derecho como lo encontramos aquí en la Escritura no significa que quedó cancelado. Tenemos que entenderlo nosotros los que decimos que somos cristianos. Sí, ¿por qué? Porque el Señor estaba hablando de recompensas, recompensa al que trabaja por medio de un salario, es la recompensa, aunque todavía Dios quiere ir más allá, darnos otro tipo de recompensas más fuertes, más grandes, más preciosas, pero siempre que nos sujetamos a las instrucciones de Él. Dios no está hablando de recompensas para aquellos que entregan informes precisos de cómo atrapar a tal o cual maleante. Dios está hablando de una gran cantidad de preciosas promesas para aquellos que están buscándole a Él y entienden y conocen y ponen en práctica sus instrucciones. Por ejemplo, lo que encontramos aquí en Mateo capítulo 10, el versículo 40. Dice, al que vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vea usted qué recompensa tan preciosa para aquella persona que recibe a alguien que es enviado por Dios. En este caso, Pablo, que estaba visitando a los de Corintios, imagínense la recompensa que iban a recibir los de Corintios por recibir a Pablo. Posiblemente a sus ojos sea un hombre común y corriente, sí es cierto, pero es un enviado de Dios. Fue un enviado de Dios. Y aquel que recibía de buen talante a Pablo estaba recibiendo a Jesús y el Señor Jesucristo, y no solamente me recibe a mí, sino que también recibe a mi Padre que me ha enviado. Qué preciosa recompensa. Además, fíjese, nos sigue diciendo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. A veces quizás no entendamos que es un profeta. Un profeta es alguien que comparte la palabra del Señor. Alguien que enseña de la Biblia. Ese es un profeta, y el que le recibe, dice el Señor, va a recibir una recompensa de profeta. Igualita. La recompensa que el profeta va a recibir, lo va a recibir el que lo recibe. Y luego nos sigue diciendo, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Va más allá todavía el Señor, mostrándonos las recompensas que nosotros podemos tener cuando somos sensibles a su voz. Y el versículo 42 nos dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay una gran cantidad de personas que están recibiendo a otros que son discípulos de Jesucristo. Posiblemente algunos ni siquiera saben que están recibiendo a un cristiano, un verdadero cristiano, ¿verdad? Entonces, el hecho de darle un vaso de agua va a recibir una bendición tremenda de parte de él. Es maravilloso. Es maravilloso sembrar. Podamos recibir recompensas de parte de Dios cuando hacemos voluntariamente las cosas para que los enviados, los trabajadores de Dios reciban lo que sea necesario para que ellos continúen con su tarea y su trabajo. Ese es un privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Imagínense usted, bueno, yo sé que pagamos los impuestos, ¿verdad? Con mucho dolor en nuestro corazón y en nuestro bolsillo. Bueno, dejémoslo ahí. Pero Dios nos invita a que paguemos los salarios de los que son enviados por Él. Ahora usted dirá, ¿cómo los conozco? Pues ahí donde usted va y recibe información espiritual. Esa es la persona que Dios le ha puesto allí para que usted procure proveerle lo necesario para el sostenimiento de Él y de los suyos, para sus gastos, para sus viáticos, para sus alimentos, su vestimenta. Para que él no tenga que ir al campo, para que él no tenga que ir de cargador, para que él no tenga que ir a otro trabajo, sino que esté ahí en la presencia de Dios un buen tiempo, buscando, adorándole, aclamando, rogando a Él por usted, estudiando las Escrituras, analizando, viendo que usted y el resto del pueblo, bueno, reciban las bendiciones de Dios. ¡Qué privilegio Dios nos ha concedido!
Cuando nosotros disponemos y decimos yo voy a colaborar, yo voy a dar la parte que me corresponde para que este hombre de Dios que está aquí haciendo su trabajo, bueno, reciba lo necesario para su sostenimiento. Déjeme traerle un pensamiento. Quizás usted o cualquier otra persona ha venido a consultar a un profesionista. Por ejemplo, a un médico o psicólogo. O ve que su dentadura está mal, le anda doliendo una muela, un diente, y usted dice voy al dentista. O posiblemente su carro no está funcionando adecuadamente y decide ir al mecánico. O en el área legal hay un problema por ahí y determina ir a buscar un abogado. O su refrigerador dejó de enfriar y como está haciendo mucho calor se le está echando a perder los alimentos y busca un técnico en refrigeración. Sí, yo sé que usted y yo hemos ido a consultar a diferentes técnicos o especialistas en áreas variadas. Pero usted y yo sabemos que esa persona va a recibir un salario de nosotros si él nos atiende. Si vamos con el dentista, nos va a abrir la boca, va a examinar y dice, necesito hacer este trabajo, le va a costar tanto. Cuando vamos al mecánico, ya de antemano llevamos un dinerito ahí en la bolsa, ¿verdad? Porque sabemos que vamos también a liquidar el salario de este hombre, de esta persona. En fin, ¿verdad? Ahora, ¿eso está bien? Claro que está bien, está correcto. Estamos analizando, continuamos, pero estamos analizando, ¿verdad? Que cuando vamos y consultamos a diferentes personas capacitadas en áreas, profesionistas que necesitamos ir con ellos, de antemano sabemos que vamos a tener que desembolsar un dinero para recibir la respuesta adecuada, ¿verdad? Si es un dentista, un mecánico, un abogado, un técnico en refrigeración, sabemos que vamos a desembolsar cierta parte de nuestro bolsillo. Pero yo hacía esta pregunta. ¿Pero por qué si vamos a consultar a un líder espiritual, por qué no llevamos dinero? Le voy a decir por qué. Y está bien. Y es correcto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo estas palabras. Y está en Mateo capítulo 10, el versículo 8. Déjeme ir a él, se lo voy a leer. Dice en el versículo 8 de Mateo capítulo 10, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echen fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Está el Señor diciendo a los líderes espirituales, todas las cosas que tú hagas, las estás haciendo por mi poder, las estás haciendo por mi gracia, y entre ellos puedes sanar enfermos, no eres tú quien los sanas. Puedes limpiar leprosos, no eres tú quien los limpias. Puedes resucitar muertos, no eres tú quien los resucitas. Vas a echar fuera demonios, no eres tú quien los echas fuera. Soy yo, dice el Señor. Solo tú eres un instrumento. No te estoy cobrando absolutamente nada, por lo tanto no debes de cobrar nada. Jesús se los dijo a los primeros 12 discípulos, después a los 70, y a cada persona que Él ha comisionado dice esto: lo que recibes gratis, dalo gratis. Mire usted, qué hermoso es el Señor. Verifique usted la Escritura y se va a dar cuenta que Jesús no cobró. Verifique usted la Escritura y se va a dar cuenta que ninguno de sus enviados, de sus siervos, de sus trabajadores, tampoco cobraron. Pero ¿cómo fueron sostenidos? ¿Cómo tuvieron ellos que liquidar la cuenta de la comida, de los alimentos? Mire, con apoyos, con ofrendas, que las personas entregaban en gratitud por los servicios prestados. Y encontramos en la Escritura ejemplos, por decirlo así, en el libro de Hechos capítulo 2, 44,
En el capítulo 4, versículo 36, bueno, en diferentes lugares encontramos cómo las personas estaban apoyando a estos líderes espirituales para que ellos siguieran con su trabajo. Pero ellos no cobraban. Está bien. Yo le digo, cuando usted visite a su líder espiritual para solicitar algún consejo, alguna dirección, no lleve dinero. No tiene que pagarle. No. Pero sí, el día que usted pueda ofrendar ahí en el lugar, en el tiempo adecuado, cuando va y se congrega en aquel tiempo de oración y pasan la charola por allí, el bote o lo que sea, ahí sí deposite usted la ofrenda. Ahí sí usted deposite un apoyo para él. Ahora vamos a pensar negativamente. Vamos a pensar que las personas no quieren apoyar, no quieren sostener el trabajo de estos hombres o siervos de Dios. ¿Qué podría suceder? Mire, para no equivocarnos vamos a considerar dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Y luego vamos a ir al libro de Reyes y en el capítulo 17 vamos a encontrar un ejemplo. Un ejemplo de lo que Dios hace o lo que Dios podría hacer en caso de que esto se diera. Aquí en el libro de Reyes, en el capítulo 17, está un siervo de Dios, un profeta llamado Elías. Y encontramos que él anuncia que vendrá una gran sequía por varios años. Y Dios le dice estas palabras a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Se da cuenta, no había absolutamente nadie que pudiera apoyar a Elías económicamente para comer pan y comer carne por la mañana y por la tarde y beber agua del arroyo. Pero Dios estaba supliendo. Y yo me pregunto, ¿por qué los cuervos? ¿Por qué los cuervos? ¿Qué cosas maravillosas hace Dios? Imagínense. No había personas ahí que pudieran aprovechar esta bendición de proveerle a Elías. No había en ese momento. Pero Dios quiere que las personas aprovechemos este medio para ser bendecidos nosotros cuando apoyamos a este tipo de personas, de líderes. Este es el mensaje que Dios tiene para usted hoy en este día. Dios le ama. Dios quiere bendecirle, pero nos dice, siembra. Y si siembras mucho, vas a cosechar mucho. Dios le bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.